Hola, es un gusto para mí el poder saludarles a través de este espacio. En esta oportunidad trabajaremos el tema de nuestra semana número 12 en plataforma. Pero antes de iniciar, quiero decirles que los hemos extrañado hacer docencia presencial con ustedes, pero a Dios gracias contamos con estas herramientas y el día de hoy podremos trabajar a través de este espacio. Arrancamos entonces con nuestro tema y el día de hoy hablaremos de las obligaciones que aparecen en la Ley de Educación Nacional. Y yo quiero invitarles a que por un momento podamos reflexionar cómo nos gustaría que fuera el docente ideal para nuestros estudiantes. Consideremos que nosotros somos los docentes en formación y tendremos la oportunidad de ser ese docente orientador en el trabajo de nuestros estudiantes. Bien, si pensamos ya e idealizamos al docente para trabajar con los estudiantes, que fuera el docente ideal, entonces nos vamos a visualizar dentro de esa tarea a nosotros mismos. Nos vamos a idealizar nosotros siendo los docentes que estamos trabajando ya en nuestros salones de clase. Vamos a hablar entonces de cuáles son las obligaciones que se deben cumplir en la tarea docente. Y estas las encontramos en el artículo 36 de la Ley de Educación Nacional. Partimos con el primero y es el poder ser orientador. ¿Cómo podemos ser nosotros docentes orientadores? Es necesario que nosotros podamos principalmente conocer la historia de nuestro país, que podamos conocer nuestra sociedad y nuestra cultura, para que entonces nosotros podamos ser orientadores en el proceso educativo de nuestros estudiantes. Continuamos. Algo muy importante es respetar y fomentar el respeto. Recordemos que nosotros como docentes somos agentes de cambio y como agentes de cambio nosotros somos promotores de la práctica de valores. Pero la mejor forma de poder ser promotores de la práctica de valores es practicarlos dentro de nuestra comunidad educativa. Vamos a promover los valores éticos y morales con nuestros estudiantes. Y pareciese casualidad, pero esto está bien establecido en el artículo 36 de la Ley de Educación Nacional. Continuamos. Otra de las obligaciones de los docentes es participar activamente. Y vean que a veces en el salón de clases uno dice algún voluntario y resulta que nos vemos todos en la medialuna que realizamos en el salón y nadie participa voluntariamente. Pero en el proceso educativo el docente debe de ser participativo y debe participar activamente. Recordemos que dentro de una comunidad educativa el docente se perfila como un líder. Debe desarrollar pues ese liderazgo. Algo muy importante es la actualización. Recordemos que estamos en la era de la tecnología y nosotros debemos actualizarnos constantemente. Vamos a encontrar muchas barreras, que si la tecnología, que si el internet, que si está lloviendo, que si se fue la luz, pero no podemos quedarnos estancados en lo que nosotros ya hemos aprendido. Necesitamos actualizarnos constantemente porque nuestros estudiantes ya son de la era de la actualización, de la era de la tecnología, y si nosotros no nos innovamos, vamos a ir quedándonos atrás y entonces es necesario que podamos actualizar tanto nuestra enseñanza y nuestra metodología a utilizar para trabajar con los estudiantes. Recordemos que nuestros estudiantes están ya en la era del cambio y esperan que nosotros como docentes podamos promover y dirigir adecuadamente ese proceso. Bien, vamos a quitar estos y vamos a colocar otras de las obligaciones. Y vamos con conocer su entorno. Debemos conocer nuestro entorno, el entorno de la comunidad educativa. En su momento yo les compartí una experiencia de
cuando trabajé en el área rural definitivamente no es lo mismo que en el área urbana. Entonces nosotros, para poder trabajar con nuestros estudiantes, necesitamos conocer su entorno ecológico, necesitamos conocer su realidad económica, cuál es la historia social, cuál es la cultura de la comunidad donde nosotros estamos trabajando, para que el aprendizaje sea un aprendizaje significativo, para que la enseñanza que nosotros llevamos a nuestro establecimiento educativo pueda producir cambios significativos. Algo que es el temor del docente, la planificación. Es necesario que podamos nosotros ser conscientes y realizar una planificación continua. Es decir, yo voy a ir planificando conforme a las características de mis estudiantes. Es penoso que hay docentes que utilizan planificaciones prestadas. Peor aún, hay docentes que hicieron una planificación muy buena hace 4 o 5 años y la siguen utilizando porque les funcionó. Pero nos va a suceder el caso de la anécdota de la maestra que dio la clase con el corcho, no sé si ustedes la recuerdan. Luego para nuestros estudiantes ya no va a funcionar porque no son los mismos estudiantes a quienes nosotros vamos a atender. Luego, la capacitación. ¿Qué van a dar en la capacitación? Es que van a hablar de planificación. No, yo ya sé planificar, yo no voy a ir a esa capacitación. Nunca dejamos de aprender. Entonces recordemos que una de nuestras obligaciones es capacitarnos constantemente, el poder aprender y actualizarnos pedagógicamente. Seguidamente, vamos a hablar del cumplimiento de los horarios. Y cuando hablamos del cumplimiento de los horarios, también hablamos del cumplimiento del calendario de actividades. Tenemos que ser responsables. Si usted va a decirle al estudiante que el estudiante tiene que estar a las 7:30 dentro del salón de la escuela, usted también tiene que estar antes de las 7:30. Pero a veces confundimos. Mi horario de entrada a la escuela es a las 7:30. Y entonces están sonando la campana y usted a las 7:30 está cruzando el portón y saludando al conserje y entrando a su escuela. Cuando hablamos de cumplir un horario, si las clases inician a las 7:30, usted tiene que estar antes de las 7:30, porque en todo lo que usted entra, limpia su pizarra, prepara su material, para que cuando sus estudiantes lleguen al salón de clase a las 7:30, ellos vean que el maestro ya está cumpliendo sus funciones. Entonces, es necesario cumplir también con estas obligaciones. Seguidamente, tenemos la colaboración en organizaciones, y eso es distinto al poder trabajar en comisiones. Cuando hablamos de la colaboración en las organizaciones, es decir, las actividades educativas y culturales de la comunidad en general. Vea que usted dentro de la comunidad es un líder, y un líder que debe inspirar, es decir, que dentro de la comunidad a usted lo van a querer llamar para todas las actividades. Proyéctese como un líder colaborador en las organizaciones. Va a tener usted oportunidad de acompañarlos a ir a hablar a la MUNI, de ir a hablar a la COCODE. Usted debe colaborar en la organización de los padres de familia. Luego tenemos el poder invitar a nuestros estudiantes que desde pequeños conozcan la Constitución política de la República. Pero hay aquí un problema. Resulta que el maestro no conoce la Constitución. El maestro no sabe qué dice la Constitución. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar a mis estudiantes cuáles son sus derechos? ¿Qué es lo que establece la Constitución? Si yo como docente desconozco de ello. Entonces, si vamos al artículo 32 de la Ley de Educación, la Ley de Educación dice que es una obligación del docente el hacerle saber lo que la Constitución establece a los niños. Por ende, es obligación también para nosotros el conocer la Constitución. No podemos alegar de ignorancia porque ya está establecido, y como obligación que aparece en nuestra ley, debemos nosotros ser responsables y cumplir con esta obligación. Luego tenemos una actitud favorable de transformación. Debemos ya de dejar la resistencia al cambio.
Debemos de dejar atrás el decir, ay, es que yo no puedo, es que yo no tengo tiempo, es que a mí me cuesta mucho, es que los otros maestros porque son más jóvenes, o los otros maestros porque tienen buen teléfono, porque tienen internet. Debemos de tener una actitud favorable ante la transformación. Vuelvo a repetir, somos agentes de cambio y un agente de cambio debe actualizarse para que no sea desplazado. También tenemos la colaboración en las comisiones internas. Tenemos comisiones internas dentro de nuestros establecimientos educativos. Dentro de esas comisiones está la comisión de disciplina, la comisión de evaluación, la comisión de ornato y en fin, hay un montón de comisiones. Pero en muchos centros educativos, la más importante, la de evaluación y la de disciplina y tal vez la de cultura. Las demás vamos a ver a quién coloco yo ahí. Todas las comisiones son importantes dentro de un centro educativo y usted debe desarrollar la función dentro de la comisión que se le sea asignado. Usted no puede decir, no, yo no quiero estar en ninguna comisión. Es una obligación del docente el estar dentro de una comisión. Y vamos a hablar de la última, que es la conciencia cívica. ¿Cómo vamos a trabajar la conciencia cívica? Promoviendo los valores cívicos con nuestros estudiantes a través de los actos cívicos. Lo vemos como una carga, hay que hacer acto cívico, ¿de qué hablamos? ¿Qué hacemos? Lo voy a hacer solo porque es un requisito. No, debemos nosotros de realizar nuestros actos cívicos con conciencia cívica, con conciencia ciudadana, hablarles a nuestros estudiantes de historia, de valores, de conmemorar fechas importantes a través de los momentos cívicos. Y eso no es una opción. ¿Será que lo hago o no lo hago? Esto es una obligación que nosotros como docentes poseemos y debemos llevarlas a cabo con nuestros estudiantes. Seguidamente, hablando de las obligaciones que nosotros tenemos como docentes, tenemos el uso creativo de materiales didácticos. No pasamos de los mismos materiales con nuestros estudiantes. Ya los estudiantes saben que vamos a pintar, cortar, hacer bolitas, recortar y en eso se resume nuestro trabajo. Debemos tener un material didáctico adecuado para trabajar con nuestros estudiantes. Vean que en una oportunidad les compartía que los estudiantes son muy felices en el curso de educación física. Hay algarabía en ese curso porque los niños salen, juegan, cantan, se divierten y hacen un sinfín de actividades. A nosotros se nos invita dentro de nuestras obligaciones como docentes elaborar propuestas de actividades dinámicas que promuevan un aprendizaje significativo, desarrollar experiencias de innovación y mejora con nuestros estudiantes. Y cuando nosotros innovamos, cuando nosotros hacemos algo novedoso, dirigido, se ve el resultado en el trabajo de nuestros docentes. Cuando nosotros trabajamos, debemos utilizar metodologías adecuadas que permitan que a través de la evaluación de las metodologías que nosotros empleemos, veamos resultados favorables, veamos aprendizaje significativo en nuestros estudiantes. Muchos de los estudiantes están esperando a los agentes de cambio que van a llegar a transformar el proceso educativo. Esos agentes de cambio son ustedes y soy yo. Entonces es importante que comprendamos que nuestra metodología docente debe partir sobre la reflexión a la práctica, al trabajo que estamos haciendo. Vuelvo a preguntar, ¿cómo hemos trabajado como docentes? Luego nuestra evaluación debe unificar criterios, no reducir a puntaje porque en realidad el puntaje es lo de menos. Debemos enfocarnos en el logro de las competencias. Y es entonces como nosotros vamos a trabajar una educación de calidad. Entonces me despido en esta oportunidad hablando de el docente de cambio. ¿Quiénes son los docentes de cambio?
ustedes y yo. Fue un gusto para mí saludarles a través de este espacio. Estaremos trabajando en plataforma con nuestra actividad. Hasta luego.